estar aquí. Ahí está. Entonces, esto lo que les estoy mostrando es al respecto de la pregunta, creo que fue Benjamín, sobre caída libre. Esto fue lo que vimos hace algunas varias clases atrás, y vimos que había una serie de ecuaciones de movimiento que las estudiamos por ahí, y que ya a esta altura se supone que hay que más o menos saberla. Y lo que hicimos esa vez fue ver un problema que era muy simple, era este problema, creo que lo hicimos completo en la clase. Y en la segunda parte de la clase vimos qué pasaba cuando había movimientos en una dimensión, pero verticales. La única diferencia es exactamente todo igual. La única diferencia es que la aceleración es la aceleración de gravedad. Es la única diferencia con el otro movimiento. De hecho, si tú quieres, o si ustedes quieren, lo pueden imaginar como un movimiento de proyectiles. Es lo mismo, solo que es solo la parte vertical, solo el movimiento en el eje Y. Fuera de eso es exactamente igual. Y creo que empezamos a ver, y yo, bueno, la verdad que mentiría si recuerdo si es que lo terminamos totalmente, pero estoy seguro sí que por lo menos empezamos a mirar este problema, que era sobre movimiento vertical. ¿Ya? Ahora, esto es lo mismo que el horizontal, les insisto. La única diferencia, como les mostraba acá, es que la aceleración es, a ver si es que puedo rayar aquí, denme un segundo. No sé si tengo esas herramientas. Eh, No, no tengo réplica, no importa. Lo que les mostraba acá sobre donde dice G, que es la aceleración de gravedad, la misma que se usa en los proyectiles. Y por lo demás, todas las cosas que aparecen aquí hacen que sea exactamente igual al movimiento horizontal. Vertical u horizontal cumplen exactamente con las mismas características. La aceleración es constante, teniendo la aceleración, teniendo la posición inicial, la velocidad inicial. Procedemos a determinar las ecuaciones de movimiento, velocidad y posición, solo que en este caso que les estoy mostrando, la ecuación de posición quedaría en un solo eje. ¿Ya? Eh, lo que no pasa en el proyectil, ¿cierto? El proyectil queda en las dos dimensiones inmediatamente. Eso es lo que a veces se le llama caída libre o lanzamiento vertical, nosotros le llamamos movimiento vertical simplemente. Que, insisto, para ser majadero un poco, es lo mismo que el movimiento, ecuaciones de movimiento simplemente, como este ejemplo donde vimos un movimiento horizontal, pero cumple exactamente con lo mismo. Y no sé si era Benjamín que preguntó eso o Luis, pero esa fue, a eso se refiere, por si acaso tenían, o para responder esa duda en realidad, a eso se refiere con movimiento vertical o caída libre o lanzamiento vertical, significa todo lo mismo. Vale, profe, gracias. No hay problema. Chiquillos, esta clase, les insisto, la idea es que veamos dudas, así que si tienen alguna duda concreta, la pueden hacer y yo les puedo responder acá. Tengo una pizarra que puedo ocupar, así que si es que necesitan hacer alguna consulta con números o algo por el estilo. ¿Ya? Así que estoy súper atento. Pero dependo de que ustedes me pregunten para poder hacer algo. Si quieren, podemos hacer un repaso general, si es que ustedes prefieren, y me van preguntando si es que les van surgiendo dudas. Aquí está en el chat. Profe, tengo una duda con la velocidad media en el ejercicio 1 de la guía sobre el piloto. Algo así decía. A ver, de la guía 1, de la guía sobre el... No sé exactamente, Paola, a qué te refieres con la guía sobre el piloto. De la guía, no sé exactamente qué quieres decir. Si le puedes, no sé si pueden subir fotos aquí, la verdad. Esa sería útil. A ver, déjame ver la guía que yo les pasé, ¿no? Cantidades físicas, cinemáticas. Ya, a ver, déjame revisar acá y la podemos mirar en la pantalla. Espero. ¿Será esta? ¿Podrías poner un poquito del enunciado? Quizás así la puedo ubicar más fácil.
del enunciado de la pregunta me refiero, y así la puedo ubicar y la vamos mirando acá. Ok, Luis, no hay problema. A ver, podría ser quizás esta guía, no lo sé. Pausa mientras tanto esto. Grabando. Ya. Ahora sí, entiendo que te refieres, Paola, a lo siguiente. Dame un segundo. Aquí deberían estar viendo la pantalla en blanco. Tratar de pegar. ¿Es ese problema? Ya, perfecto. ¿Tienes una duda en particular o en general? Tú me dices, pero para que tú me digas, a ver qué podemos hacer. ¿O quieren que lo veamos completo? Sobre la velocidad media, no entiendo cómo sacarla. Ya, a ver, veamos la pregunta. La velocidad media dice, determine la rapidez media. Déjame copiar eso también. Ya, ahí, para que sepamos qué hacer. Ya. Lo primero, para ver lo de la velocidad media, veamos eso. Y rapidez media, lo más importante es que se acuerden de la definición. Déjenme escribirla aquí. La rapidez media, ambas son medias, ¿cierto? Y la velocidad media. La rapidez es toda la distancia que se recorre, absolutamente toda, se va sumando simplemente toda la distancia, es solamente un número, es un escalar, le agrego todo lo que recorra y divido por todo el tiempo que me demore. Si es que me detuve en algún lugar y esperé un tiempo, se toma en cuenta también como parte del tiempo en la rapidez. Con la velocidad, por otro lado, hay que tomar en cuenta el desplazamiento. El desplazamiento era un vector desde donde hayamos partido hasta donde sea que haya terminado el movimiento. Es como ir en línea recta con una flecha desde donde partí hasta donde terminé y se divide por el tiempo también. Entonces, si la distancia que se recorre y el desplazamiento no son iguales, la rapidez y la velocidad media tampoco lo van a hacer. De hecho, la velocidad es un vector, así que tiene componentes, ¿no? El componente X, el componente Y, por lo que de plano no debería ser igual a la rapidez media, que es solo un escalar, solo un número, ¿ya? Veamos este problema para ver esa parte, por lo menos hasta la parte de la velocidad media, que es la duda que tiene Paola. Ya, dice varias cosas acá, ¿no? Dice parte del Rally Dakar, ok, hay un piloto hace el siguiente recorrido desde el punto de partida A, se mueve en tal dirección con una rapidez de tanto durante 20 minutos hasta llegar a un punto B, ¿no? Entonces, déjenme aquí sacar esto para hacer el dibujo. Dejemos esto por acá abajo. Ya, primero, lo que tienen que recordar es que este tipo de notación, cuando aparece eso, lo que se quiere decir es que con la primera letra, con la N, es hacia dónde apuntamos. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Si este es el punto A, desde el punto A, el norte, y luego vemos el ángulo, 30 grados, y la última letra me indica hacia dónde. Entonces, la N es desde dónde y la O es hacia dónde. Así que sería desde el norte hacia arriba, lo consideramos el norte, hacia el oeste, para acá. ¿Cuántos grados? 36. Entonces sería una cosa así, supongamos, más o menos, desde aquí para allá. Y a eso le han llamado de esa forma. ¿Ya? Esa es una forma de escribir los ángulos, nada más. También
apareció en algún momento de las clases. En las primeras clases tiene que haber sido. Entonces, ojo con eso, porque tenéis que recordar que nosotros hoy en clase vimos una fórmula para el vector, pero que hablaba solo de la dirección, y la dirección es el vector desde el eje X. Entonces sería conveniente dibujarlo también, hagámoslo acá, para tenerlo más claro. El eje X, voy a dejar una línea, algo así, sería algo como eso, ¿ya? Solo para tener clara esa parte. Aquí sería el eje X. Entonces la dirección habría que tomar en cuenta otro vector, ¿no? De aquí hasta acá. ¿Cuánto mide ese vector? Bueno, es 90 más 30, ¿cierto? Son 120. Entonces, el ángulo que se da en el problema es ese, es desde el norte hacia el oeste, pero si queremos ocupar la fórmula luego para calcular el vector, tengo que ocupar la dirección, como lo vimos en clases. Les quiero insistir, si alguno de los que están conectados, por lo menos de los que vean este video, quiere ocupar simplemente este ángulo y se maneja bien con la trigonometría, con las funciones trigonométricas y los componentes, lo puede hacer también. ¿Ya? Yo solamente les di la recomendación de usar esa fórmula para que no tengan mayores problemas. Ya, nos dicen eso, entonces esa es la dirección, que es muy importante saber cuánto es, hacia dónde más bien, y nos dicen que se mueve con rapidez de 75 kilómetros por hora durante 20 minutos, nada más, hasta que llega al punto B. Así que este es el punto B, ahí. Luego toma una dirección desde el este 20 hacia el norte. ¿Ya? Ojo con eso. El este es hacia la derecha. Lo tomamos así, siempre se asume de esa forma, norte-sur, el oeste y el este. Así. Entonces tendríamos que pensar, voy a hacer de nuevo este vector, desde el este sería para la derecha, 20 grados hacia el norte, del norte es hacia arriba. Entonces sería algo así. ¿Ya? Más o menos vamos a dibujar. Es solo referenciar. Así que aquí tendríamos 20 grados. Y ahí, si se fijan, está hecho desde el eje horizontal. No importa que no sea el eje X que dibujamos acá abajo, pero es una línea paralela a eso, y eso implica que esa es la dirección. Así que aquí vamos a llegar al punto C. Ya estoy diciendo todo eso para que podamos recordar cuál es cuál, qué cosa es lo que nos están pidiendo, ¿no? Ojalá que esa parte por lo menos la puedan tener más o menos clara. Aquí nos dicen cuánto mide este vector, fíjense, dice que mide hasta el punto C, que está distante a 30 kilómetros. Se asume que nos movemos en línea recta, por si acaso. ¿Cuánto vale de A hasta B? Bueno, eso no lo sabemos y lo vamos a tener que calcular. Entonces, de A hasta B, solo sabemos que se mueve con 75 kilómetros por hora y lo hace durante 20 minutos. En cambio, en el caso del punto C, disculpen chicos, perdón, ahora sí. En el caso del punto de A, digo, hasta C, nos da la rapidez y un tiempo. En cambio, de B a C, nos dan directamente la distancia. Eso va a ser importante enseguida. Y nos da la rapidez. También vamos a ver para qué nos sirve eso. Luego, por último, dice, tomamos una dirección desde el norte, 40 hacia el este, o sea, nos ubicamos hacia arriba y nos movemos 40 hacia el lado de nuevo. Aquí creo que me va a faltar espacio para hacer el dibujo. Aquí, déjenme borrar esta parte. Entonces tengo de aquí hacia el norte, 40 grados hacia el este, dice. Norte, 40, este, algo así. Hacia el punto D, que está a 40 kilómetros. Bueno, aquí me falta espacio para dibujar, así que déjenme, a ver si puedo mover esto un poquito. El punto A me va a quedar más, pero bueno, ahí. Borremos este punto A de aquí para que no se note y el punto A lo ubicamos aquí. Ya tenemos eso y este vector entonces era de 40. De nuevo, del norte, 40 hacia el este, dice ahí. Algo así. Ahí, ese sería el punto C y este sería el punto D. Ya, tengo todo eso entonces, espero que lo alcancen a ver en la otra ventana, ahí. Y lo que se necesita es, como dice ahí, rapidez media, velocidad media para el piloto, para los tramos, desde A hasta B, desde B hasta C, desde C hasta D,
Y luego esto se repite simplemente, primer tramo, ¿ya? Segundo tramo, y así. Ya, el punto aquí, de nuevo, la clave es acordarse de esta definición. Para la rapidez necesito toda la distancia, para la velocidad necesito el desplazamiento. Entonces tengo dos opciones acá. Primero, para desde A hasta B, veamos esa parte, voy a ir por el lado ahora, por ahí. Para calcular la rapidez necesito la distancia. ¿Cuánto es desde A hasta B? Si miramos de nuevo el problema, no lo dice, pero dice que se mueve a tanta rapidez y durante tanto tiempo. Entonces la idea es que en el primer caso, pongamos, recuerden que estamos en A y B, entonces si la rapidez media es 75, se asume que esa es una rapidez media, kilómetros por hora, y eso es igual a distancia dividido por tiempo, ¿no? Esta definición la puedo ver por tramos o la puedo ver para todo el recorrido, depende de lo que queramos calcular. Entonces, si la miro por separado, tengo distancia dividido por tiempo es igual a 75. ¿Cuánto vale D, que es la distancia? Bueno, se despeja, ¿no? Tendría 75 kilómetros por hora por el tiempo. Y eso nos va a dar una distancia. Ahora, el tiempo, por supuesto, no puedo llegar y poner cualquier cantidad de tiempo. Recuerden que tengo que tratar de usar las mismas unidades. Entonces, si son 20 minutos, pero acá me dicen horas, kilómetros por hora, lo más fácil es que transformemos los 20 minutos a horas, ¿cierto? En una hora hay 60 minutos. Entonces, 20 minutos corresponde, podríamos decir, a un tercio, ¿no? 20 minutos cabe tres veces en una hora. Entonces, es un tercio de hora, o 0,333 si ustedes quieren ponerlo así, ¿ya? Así que esto lo podemos reemplazar por un tercio de hora. Se eliminen las horas y el resultado me va a quedar en kilómetros, ¿cierto? Ahí, la verdad que creo que no tengo la calculadora a mano, pero 75 dividido en 3, podríamos poder dividirlo, y eso es 25, ¿no? Así que no tiene mayor dificultad, pero esa parte. Díganme si van entendiendo hasta ahí Paola, que preguntó en primer lugar, y también los otros que puedan estar conectados. 25 kilómetros. Ya. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo, ¿no? Estos problemas lo que tienen, yo les he comentado antes, que como tienen varias partes, uno se puede confundir, pero siempre tengo que proceder según lo que me dice la definición. La rapidez es toda la distancia dividido por todo el tiempo. Si solo me preguntan lo que pasa entre A y B, como dice ahí, entonces tengo que ver cuánto mide ese vector que yo dibujé. En línea recta pensamos. Para eso ocupé entonces la rapidez, 75 kilómetros por hora, y la definición, distancia dividido por tiempo, y despejé la distancia nada más. Entonces, desde A hasta B, tengo esta distancia. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Me sirve, obviamente, para la rapidez media. Entonces, si colocamos la rapidez media desde A hasta B, ¿cuánto será? Obviamente ya la tenemos. Espero que se hayan dado cuenta de eso. ¿Para qué hice todo esto si ya tenía la rapidez media que está ahí? Bueno, porque vamos a necesitar esta distancia enseguida, ¿ya? Ojo con eso, la rapidez media entre A y B es el valor que se da. De nuevo, ¿por qué hice todo esto? Porque necesito la distancia, como vamos a ver ahora. Ya, ahora necesitamos entonces la velocidad media, ahí, entre A y B. Así que lo que necesito ahora es el desplazamiento entre A y B. Esta R desde A hasta B. El desplazamiento es un vector. Entonces está dibujado, si se fijan, lo voy a cambiar de color, lo vamos a poner en el color rojo, para que no lo confundamos. Ese vector rojo es el desplazamiento entre A y B. Entonces lo que necesitamos es saber cuánto o cuáles son las coordenadas de ese vector. Entonces espero que más o menos lo recuerden. Vamos a colocar aquí, delta de A hasta B tengo este vector. Si quieren lo podemos dibujar de nuevo, rápidamente. Aquí abajito, más o menos era algo así. Dibujamos las otras cosas que necesitamos. Desde el eje X tengo, dijimos, 120 grados ahí, y mide, lo acabamos de calcular, eso, por eso lo necesitábamos. El tamaño de este vector es 25 kilómetros, lo calculé recién.
Entonces 25 kilómetros viene a ser, disculpen, viene a ser el módulo del desplazamiento, el tamaño del vector. Entonces ya tengo esa parte ahí. Y si ahora lo queremos escribir, entonces usamos la fórmula, ¿no? Es el módulo del vector, ya lo conocemos, 25 kilómetros, por coseno de la dirección. Ojo con eso es de lo más importante. Dijimos que era 120. 90 más 30 que nos daban ahí, por el vector unitario y más lo mismo, y recuerden la fórmula nada más, 25 kilómetros de nuevo, voy a prescindir de la unidad, seno de 120 grados, J. Fíjense en un detalle, este vector, el desplazamiento entre A y B, tiene componente horizontal negativo, según los direcciones que ponemos siempre, y la vertical debería ser positiva. Voy a dibujar acá. Este componente es negativo, apunta para el lado negativo del eje X, y el Y es positivo. Entonces el resultado tiene que darnos eso. Así que si ustedes quieren seguir conmigo haciendo el cálculo, ahí, vamos a escribir acá. Voy a tratar de hacer bien rápido para no demorarnos tanto. Si es que pido la calculadora, se da 25 seno de 120 y da efectivamente un número negativo, da 12, menos digo, 12,5 y, que es lo que debe dar, y el otro da lo mismo, 25 seno de 120, y eso nos da un número positivo, más 21,6, de hecho 7. Un decimal basta para estas cosas, chiquillos, chiquillas. Disculpe, esto es metros solamente porque es un desplazamiento. Ya, ¿para qué me sirvió todo eso? De nuevo, porque necesito disculpen, velocidad media, ahí, que es el vector, y ahora voy a ocupar como dice la definición aquí, de desplazamiento dividido por el tiempo. Entonces tengo menos 12,5 y más 21,7 J metros dividido por todo el tiempo que me demoré. Y ahí nos dicen claramente que nos demoramos, ¿dónde estaba? 20 minutos. Ah, perdón, me equivoqué. Me equivoqué en la unidad, fíjense. No son metros, son kilómetros. Así que cambiémoslo. Kilómetros, kilómetros. ¿Por qué estamos ocupando kilómetros y no metros en la unidad del sistema internacional? Bueno, aquí en el ejercicio no nos dicen nada al respecto de eso. No nos dicen ocupe tal o cual unidades. Si no nos dicen nada, podemos ocupar las mismas que están ahí entonces, para no complicarnos con transformaciones y todo eso. En caso de duda, siempre pueden preguntar. ¿Ya? Así que si están conmigo en el certamen o con otro profe, preguntan simplemente qué unidades ocupo, si es que tienen la duda, ¿no? Pero si no dice nada el problema, pueden elegir ustedes. Bueno, eran kilómetros dividido por el tiempo, que es 20 minutos. Lo que sí tenemos que tratar de no hacer es de mezclar y poner cualquier unidad que se nos ocurra. Entonces, como estamos hablando acá en minutos, perdón, la rapidez estaba en kilómetros por hora, para que la podamos comparar, vamos a usar la misma unidad. Así que vamos a colocarle un tercio de hora o 20 minutos, ¿no? Que es lo que decía el problema. Entonces, hago esta operación, no es para nada difícil. 12,5 dividido en un tercio. Ojo con eso, ¿no? No dividido en 3, sino dividido en un tercio. No dividido en 3. Y eso da 37,5. Y el otro lado es 21,7 dividido en un tercio. Eso da 16,7 también. Ah, dice bien, 21. Ah, perdón. Le puse 1,3. No, no, es 21,7 dividido por 1 dividido en 3. Ahora sí. Ya me parecía extraño. 65,1 J. Y esto está en kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, la velocidad media me dio eso. Velocidad, recuerden, es un vector. Y la rapidez media está por acá. Eh, ya sabíamos cuál era. Estaba dicho cuál era el valor de ello. ¿Ya?
Ya, ahí hay un ejemplo de diferencia entre velocidad media y rapidez media. La rapidez es solamente un escalar, el número, distancia partido por tiempo, toda la distancia y todo el tiempo. La velocidad es un poquito más compleja. Necesito el desplazamiento primero, el vector, y ahí hay que aplicar todo lo que sabemos sobre los vectores, y dividirla por el tiempo. Dividir por el tiempo es sola, es una división, así que eso no tiene mayor complicación. El problema siempre está en encontrar el desplazamiento. ¿Ok? Am, a ver, déjenme, no sé si se pide, déjenme volver al problema. Ya, al final se pide, esta es la uno, la 2, la 3 se pide por tramos, pero al final se pide para todo el problema, en total, cuál es la distancia completa, ¿ya? Y cuál es el tiempo completo, cuál es la rapidez de todo el tramo y cuál es la velocidad media de todo el tramo. Entonces, quizás nos podemos saltar un poquito las partes y hacemos el total. ¿Les parece que hagamos eso? Ustedes pueden ir completando lo otro. De hecho, en el camino te vamos a tener que hacer. Ya, aquí. Silencio a prueba. Seguimos con eso. Entonces, insisto, me voy a saltar las otras y vamos a ir al problema completo. Creo que decía C en la guía, trayecto completo. Ya, entonces, trayecto digo completo será desde A hasta D, todo eso. Si ustedes se fijan en el dibujo, de hecho, quiero ver si lo puedo copiar un poquito, ahí. A ver, hay una pregunta aquí, profesor, ¿esta clase la va a subir? Sí, Daniel, lo estoy grabando y el video va a quedar ahí, no sé si puedo subir el video completo, seguramente tendría que subirlo a YouTube o algo así, y luego va a quedar el link, pero sí, va a quedar la clase ahí. Y si no, por último, subo el archivo que están viendo acá en la pantalla, pero sí debería estar. Ya, entonces, trayecto completo, ojo con lo siguiente. Ver el dibujo, aquí está. Nos vamos a deshacer de algunos detalles para que no nos complique demasiado. Ahí. Ya, tenemos eso. Ese es el trayecto completo. Ahí. Entonces, lo que se nos pide, este es un dibujo aproximado, recuerden, pero yo usé más o menos los tamaños que nos aparecían ahí. Por ejemplo, este era 20, aquí era 40, ahí, y aquí era 30. ¿Ya? Entonces, ahora lo que necesitamos para el trayecto completo es toda la distancia, así que necesito la distancia de A hasta B, de B hasta C, de C hasta D, la distancia, cuánto miden estos vectores en otras palabras, y luego vamos a necesitar el desplazamiento. Desplazamiento tiene que ser, recuerdo esto, un vector desde donde partí, o sea, aquí, derecho hasta donde terminé, no hasta aquí ni hasta acá, sino hasta el final, hasta algo así. ¿Ya? Más o menos. Ese vector celeste debe ser el desplazamiento total de A hasta D, completo. Ese es el que buscamos para la velocidad luego, ¿no? Ojo con esto. Entonces, partamos sí primero con las distancias. Distancia de A hasta D. Bueno, ya habíamos hecho algunos cálculos que nos van a servir. Por ejemplo, tenemos que desde A hasta B, hasta el segundo punto, la distancia eran 25. Aquí lo habíamos hecho. Entonces, esta primera es 25 kilómetros. La segunda, el mismo enunciado decía que esto eran 30. Así que llevamos 25 más 30, ¿no? Nos faltaría desde C hasta D, saber cuál es esa distancia. Entonces, aquí nos dicen en la tercera parte, desde C hasta D, ah, nos dicen aquí hacia el punto de llegada D, que está a 40 kilómetros y se demora 30 minutos. Ojo con eso, ¿no? Entonces tenemos esa distancia.
de C hasta D, para esto hay 40 kilómetros. Así que la distancia total, bueno, no es difícil, ¿cierto? 25 kilómetros más 30 kilómetros más 40 kilómetros. Total, 30 más 40 es 70, 95 creo. Ahí ustedes me corrigen si es que me equivoco en algo. Esa es la distancia total, 95 kilómetros. Ya no fue tan difícil, ¿no? Me falta el tiempo. Desde A hasta D, el tiempo total, en el fondo, sería, en el primer tramo, decía que nos demorábamos 20 minutos. 20 minutos. Esto está en el enunciado, ¿no? 20 minutos. Ya dejé todo arreglado aquí, pero bueno. Ahí, 20 minutos. Después, desde C, perdón, de B hasta C, nos dicen que recorrió 30 kilómetros y con una rapidez, digo, de 60 kilómetros por hora. Y el tiempo no está. Ese vamos a tener que encontrarlo. Y al final nos dicen que se mueve de C hasta D, 40 kilómetros, y tiene 30 minutos. Entonces me falta aquí una parte, que es el tiempo. Lo vamos a calcular enseguida, no es difícil. Tiempo desde B a C, creo que era, más 40, creo que era el último. Perdón, 30 minutos. Más 30, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo de B a C? De B a C nos dicen, no, borremos esto, hagámoslo aquí abajo, de B a C, digo B, ahí sí, nos dicen arriba que se recorrió con 60 kilómetros por hora. Esa es la rapidez, entonces ya la tenemos. Perfecto. Seguimoslo. De B a C se recorre con 60 kilómetros por hora. Y eso tiene que ser igual a la distancia desde B a C, por supuesto, dividido por el tiempo. Entonces, si queremos saber cuál es el tiempo de B hasta C, lo despejo de acá. Y si se fijan, la distancia la conocemos. Desde B hasta C hay 30 kilómetros. Entonces aquí son 30 kilómetros. Ahí despejo el tiempo, elimino los kilómetros. Entonces el tiempo de B a C va a quedar, lo despejo de ahí, me queda 30 kilómetros dividido por 60 kilómetros por hora. Se eliminan los kilómetros, el h, que es las horas, está dividiendo en el denominador, así que queda multiplicando, y esto es 0,5 horas. 0,5 horas, por supuesto, son 30 minutos, ¿no? Así que aquí es 30 minutos. En total, entonces, tenemos 30 más 30 más 20, son una hora 20, ¿no? Eso es 60, 80 minutos. Ahí, ¿ya? O también es una hora, 33, 1,3333 horas, ¿no? Si lo queremos pensar así, una hora y un tercio de hora. Uno más un tercio de hora. Si quieren pueden aproximar eso a 0,33 o algo así. Pero ese es el valor, ¿no? En horas. Ya, entonces, con eso, si se fijan, tenemos la rapidez media. Sin el símbolo de vector, recuerden, es toda la distancia dividido por todo el tiempo, desde A hasta D. Ya lo tenemos acá. Entonces es 95 kilómetros dividido por todo el tiempo, 80 minutos, o como dijimos, una hora más un tercio de hora. Ah, vamos ahí, 33 periódico, pero lo vamos a redondear hasta ahí nomás. Hora. Y con eso entonces hacemos el cálculo. Rápidamente, a ver si que alcanzamos a hacer algo más luego. 95 dividido en 1,33 me da 71,27 kilómetros por hora. Tenemos la rapidez de todo el trayecto. ¿Qué significa esto? Recuerden que lo que tenemos aquí es que desde A hasta B me moví, decía con, ya no recuerdo, con 75 parece, de B hasta C no sabíamos,
De hecho, no lo calculamos, me parece. Ah, sí, 30 kilómetros por 0,5 parece que eran 60. Y de aquí hasta acá también se mencionaba antes. Cada tramo se recorrió con distinta velocidad, pero cuando sacamos la media, entonces es como si hubiéramos hecho todo el recorrido con esta rapidez que está aquí. Por eso se llama media, a pesar de que cada tramo fue con distinta rapidez, ¿no? Pero el tramo completo, insisto, la media o la rapidez media es como si hubiéramos recorrido todo el trayecto completo con esa sola rapidez que está aquí. Así que ahí tenemos el primer valor. Ups, ahí. Ya, nos falta la velocidad. Y yo les decía que la velocidad siempre es un tanto más difícil porque necesito el vector. Y aquí requieren estos chiquillos, chiquillos, de que recuerden cómo funcionan los vectores, ¿no? Teníamos antes que si yo tengo ese vector y ese vector, el resultado, este es el método del polígono, recuerden, es un vector después del otro. El resultado es unir desde el principio hacia el final, ¿no? Ya, y si le agrego otro vector, de aquí para allá, algo así, entonces el resultado es lo mismo, desde el principio hacia el final. Es una suma en el fondo, ¿no? Ya, y aquí pasa exactamente lo mismo que en el dibujo que tenemos. Tengo el vector de A hasta B, esto era A, de A hasta B, de B hasta C y de C hasta D. Así que si lo sumo, voy a tener el desplazamiento. Entonces eso, de aquí, el vector desde A hasta D es lo mismo que vaya sumando el desplazamiento, los desplazamientos eh, intermedios de A hasta B más de B hasta C más de C hasta D. Si sumo todos esos, tengo el vector el completo, el que está en celeste en el dibujo. Veamos cuáles tenemos. Ups, solo tenemos el primero, de A hasta B. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que calcular rápidamente el segundo y el tercero. Así que lo vamos a hacer aquí. El segundo es desde B hasta C. Para bien rapidito. Ustedes lo pueden ir haciendo con más calma. Salía a esa dirección. Este es desplazamiento desde B a C. Tengo el tamaño. Bueno, el tamaño sí se mencionó en alguna parte. Aquí está, es 30 kilómetros. Así que este vector, R de B hasta C, es el módulo 30 kilómetros por coseno de la dirección. Y en este caso, si ustedes se fijan en el dibujo, la dirección es justo el ángulo que se menciona. Así que es 20 grados. Y más el módulo de nuevo del vector, el tamaño del vector, por seno de el ángulo, J, que está ahí. ¿Ya? Entonces, este vector que está aquí, ponemos acá, hacemos rápidamente el cálculo, será 30 coseno de 20, 28,2 y más 30 seno de 20 grados. Recuerde la calculadora ponerla en grados, no la cambien a radianes, coma 3. J, estos son kilómetros. Ok, tengo ese vector. Entonces fíjense, en este momento tengo ese vector y ese vector. Vamos a sumar luego, pero me falta el tercero, así que hagamos ese primero. El tercero estaba por ahí, vamos a dibujar aquí abajito. Era del norte 40 hacia el este, más o menos así. 40. Y este es el vector. Usemos este color. R desde C hasta D. Entonces el vector CD es el módulo de este vector. ¿Cuánto mide ese vector? Tampoco me acuerdo, es 40, según anotamos. Ahí está, 40 kilómetros. Por coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Esto no tienen que olvidarse. Si usamos esa fórmula, es desde el eje X. ¿Cuánto es lo que me falta ahí? Son 50, ¿cierto? Así que es el coseno de 50, no de 40. Ojo con eso. Más seno de, perdón, el módulo me faltó,
más 40 seno de 50J. Y lo mismo, hacemos el cálculo rápidamente. Quiero insistir en algo, chiquillos y chiquillas, esta fórmula que hemos visto yo se las doy como sugerencia, por supuesto, si es que alguno de ustedes domina bien esto y quiere usar simplemente el ángulo de 40 que aparece ahí, se puede hacer también. Es cosa de elegir una forma de hacer. Entonces, hagamos el cálculo, 40 coseno de 50, 40 coseno de 50, 27,7 y más 40 seno de 50, 30,6 J, esto es kilómetros. Ok, ¿qué ganamos con esto? Todavía no hacemos mucho, ya que solamente tenemos los tres vectores. Tengo el vector desde A hasta B, está ahí en rojo, el vector desde de B hasta C está ahí en verde, y el de C hasta D está en azul. Entonces, como dijimos aquí, lo que necesitamos es sumarlos. Ahí. Si lo vamos a colocar aquí, lo que necesitamos. Así que esto implica que vamos a tomar los tres vectores. Bueno, yo los voy a copiar, pero ustedes tendrían que escribirlo porque no pueden copiar y pegar. Primer vector, vamos aquí, vamos esto, ese es el primero. ¿Qué hice? Ahí sí. Más el segundo, que es el que yo escribí en verde. Ahí, copiar, pegar, lo voy a pegar uno abajo del otro. Ahí, más. Y el tercero, que es este que quedó en azul. Por ahí. Este es el vector entonces de desplazamiento entre A y B. ¿Sí? Eso. Lo puse hacia abajo para que lo sumemos, por supuesto, ¿no? Porque las I con las I se suman de esa forma y el otro componente se suma la J con la J. ¿Ok? Entonces, si sumamos todo eso, veamos, 27,7 más 28,2 menos 12,5 da 43,4 y el otro son todos positivos, 21,7 más 10,3 más 30,6, 62,6J kilómetros. Listo, por fin, ese es nuestro vector de desplazamiento. ¿Qué ganamos con ese? Nos falta lo último porque lo que queremos es la velocidad. Recuerden, la velocidad es el desplazamiento, digo, dividido por todo el tiempo. Ya tenemos todo el tiempo, ¿cierto? Son los 80 minutos que ya habíamos visto antes, la hora más el tercio de hora, y tenemos el desplazamiento. Así que podemos ahora hacer, por último, la velocidad entre A y D completo el viaje. Será entonces este vector, lo vamos a ir, dividido por el tiempo total, que era 1, dijimos, 33 horas para redondear. Hacemos un cálculo rápidamente otra vez y ya estamos terminando con esto. 10,4 digo, dividido por no, por 1,33, ahora sí, da 32,6 y más 62,6 dividido por 1,33, 46,9. Y esto se mide en kilómetros por hora. Ahí. Ahora sí, esta es nuestra velocidad completa de todo el trayecto que teníamos para el problema. Recuerden que aquí yo hice la última parte en el fondo está todo ahí metido. Si ustedes hacen por separado los tramos, al final van a tener que hacer lo mismo que hice yo en todo esto. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahí tienen por lo menos esa parte. Espero que haya quedado un poquito más claro
Paola, sobre cómo se hace, ¿no? Porque es una definición, eso es lo que tienen que tener claro. ¿Ya? Ok, para que ganemos tiempo, si quedan unos minutitos, no sé si quieren consultar algo más. Todos los otros problemas, por si acaso, están estos, ¿cierto? Que son sobre el desplazamiento, la velocidad media, todo ese tipo de cosas, que son trayectos eh, por tramos, como ustedes vieron, ¿no? Es un tramo pasa algo, otro tramo funciona así, y así. Los otros problemas son generalmente de una sola trayectoria que tenemos que calcular. Por ejemplo, los problemas horizontales o los problemas de proyectiles, es un solo objeto que se va moviendo con cierta trayectoria, en línea recta o con forma de proyectil. Y ahí es donde ocupamos las ecuaciones. Entonces, en la prueba, lo que ustedes se van a encontrar, ya les comenté, es primero este tipo de ejercicios con lo que vimos recién, desplazamiento, qué sé yo, todo lo demás, con varios tramos probablemente, o un par de tramos que sea. Seguramente no van a ser tantos tramos como acá, porque acá son un montón de tramos y es para que lo ejerciten, pero algo similar a eso. Y los otros dos problemas son sobre las ecuaciones. Entonces, va a haber uno, como ya les adelanté, sobre las ecuaciones en una línea recta, como vimos en clases, y otro con proyectiles, que es la otra parte del curso, ¿no? Les recuerdo que la parte circular no entra en este certamen, entra en lo que viene después, en las siguientes evaluaciones. Ya, chiquillos, díganme ustedes, y si no lo dejamos hasta ahí, si que tienen más dudas, me pueden consultar por correo también. Ya, bueno, por lo menos quedamos con este ejercicio, que parece que tenían dudas. Y si no tienen más dudas, entonces lo vamos a dejar hasta acá y ustedes me pueden ir preguntando. Si tienen más dudas, eh, insisto, pueden preguntarme por correo. Yo les dejé en la plataforma, no tenía ejercicios en video resueltos, pero les dejé un par de ejercicios en papel, que son de hecho de años anteriores, no sé de qué año, pero de algunos años atrás, problemas de certámenes. Así que hay un par de problemas que están ahí con la resolución completa. Ustedes también los pueden revisar eh, en el caso de los proyectiles sobre todo, ¿no? De los otros ejercicios habían varios videos que podíamos ver. Ya, bueno chiquillos, entonces espero que les sirva esto, va a quedar, insisto, grabado, así que un rato más ya deberían poderlo consultar si necesitan. Y nos veríamos el miércoles. El miércoles, por supuesto, voy a estar yo ahí en la sala eh, y nos veríamos de forma presencial. Así que vamos a parar aquí, paremos la grabación.